Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de radio La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, transmitido a través de Facebook Live como cada martes a las 11 de la mañana. El tema del día de hoy es el inconsciente en la vida cotidiana. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos aquí. El día de hoy conducen Sandra Lara. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y su servidora Luisette González. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Y le damos la bienvenida a nuestro querido invitado, el candidato a psicoanalista aquí en APG, Manuel Salcedo. Bienvenido, Manuel. Contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues un gusto. Bueno, pues les recordamos que tenemos revista para regalar cada semana. A partir de hoy hasta el domingo de esta semana estaremos revisando en el post de nuestro podcast a aquellas personas que pusieron el comentario, quiero la revista y el hashtag La Cura por la Palabra. Realizaremos el sorteo con las personas que cumplieron con el requisito y al ganador o ganadora le estaremos enviando un inbox para que puedan pasar por su revista aquí en nuestras instalaciones. Bueno, pues en el sorteo del podcast pasado no hubo ganador, pero los invitamos a participar. Bueno, pues antes de entrar con el tema del día de hoy, yo hice una breve introducción como para ir viendo por dónde nos vamos. Para muchas personas sigue resultando hoy en día un verdadero disparate creer que nuestras acciones en la vida se encuentran regidas por algo más que no sea la voluntad libre de nuestra conciencia. Sin embargo, ya hace bastantes años que nuestro querido Freud, padre del psicoanálisis, libró una férrea batalla en el campo de la ciencia para demostrar a sus colegas de aquella época cómo nuestro comportamiento obedece a fuerzas que van más allá de lo que podemos tener en claro en nuestra conciencia. Una voluntad fuera de nuestro control y que es la responsable de la mayoría de nuestros actos, a la que llamó inconsciente, y que lo explica en ejemplos muy comunes para las personas menos especializadas en el funcionamiento mental, como serían cosas puestas en la vida cotidiana, olvidos o cambios de nombres, acciones ejecutadas de forma automática, sin el conocimiento de por qué se hacen o para qué las hacemos, y que a veces decimos un poco en broma, activadas por el mismísimo demonio. Sepa por qué. En fin, de esto y más hablaremos el día de hoy junto con nuestro querido invitado Manuel. Pues por donde quieras comenzar, Manuel. Muchas gracias. Qué importante y qué interesante esto que vas diciendo, porque precisamente por ahí pensaba iniciar, ¿no? Qué difícil es tolerar la incertidumbre de lo que no conozco de mí, Sí. ¿no? Y más en un mundo, en una actualidad que nos invita a saberlo todo, que nos invita a pensar que nosotros somos poseedores y dueños totales y absolutos de nuestras acciones, que no admite precisamente errores, ¿no? Y hablar del inconsciente en nuestra vida cotidiana es admitir que hay una buena parte de nosotros que no conocemos, que no reconocemos incluso, y que además domina buena parte de nuestras acciones. Es admitir que mucho de lo que hacemos pues está ejecutado desde algo muy profundo nuestro, y ahorita lo voy a dejar así como muy ambiguo, ¿no? Algo muy profundo nuestro que nos lleva a actuar en cosas que de pronto podemos desconocernos, ¿no? Y decir, y bueno, ¿y eso por qué me pasó? ¿Y eso por qué lo decidí así? ¿Cómo fue posible que yo haya llegado aquí? Sí. O incluso llegar a pensar en, oye, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre se repite la misma historia, ¿no? Y yo creo que esa parte, pues es interesante dejar inicialmente la pregunta, sobre todo a quienes nos están escuchando, pues también para invitarlos a que nos planteen cosas, ¿no? Porque finalmente lo que estamos tratando de escudriñar es que hay una parte nuestra en la vida cotidiana, pues que tiene un peso importante y que no lo reconocemos. Vamos a empezar por, si gustan, por entender un poquito del inconsciente, ¿no? O sea, el inconsciente lo vamos a entender como esa parte mía que está reprimida, ¿no? Que ahí está oculta, que tiene que ver con muchos de mis deseos, ¿no? Que están ahí puestos, que son deseos no solamente de vida, ¿no? No solamente buscan el tema del amor, de la parte bonita, de la creación, sino también hay deseos de destrucción,
Sí. ¿no? También hay deseos de muerte y que los dos van jugando pues inconscientemente nuestra vida cotidiana y que hay veces que nos hacen irnos de un lado, hay veces que nos hacen irnos del otro lado. Y esto se traduce pues en lo cotidiano, en la manera en cómo nos relacionamos con las personas, se traduce en la manera, y digo, vamos a empezar a introducirnos un poquito más, en cómo elegimos a nuestra pareja, ¿no? Ahorita vamos problematizando cómo a lo mejor nos relacionamos con los compañeros de trabajo, ¿no? Cómo a lo mejor tomamos decisiones respecto de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Y bueno, todas estas cuestiones en la familia, por ejemplo, ¿no? Cómo soy papá, cómo soy mamá. ¿Cómo se es hijo? Cómo se es hijo exactamente y desde qué lugar lo soy. Y cómo esto se va repitiendo. Esa es la parte interesante. Cómo empezamos a encontrar patrones en nuestra vida que se van repitiendo en diferentes espacios y diferentes escenarios de lo cotidiano, ¿no? Y cuando hablamos de lo cotidiano, pues bueno, también es como una invitación a salirnos del consultorio, porque no solamente en el consultorio se da el inconsciente, se da pues ahí de donde venimos y a dónde vamos. Sí. Ahí donde pasamos la mayor parte del tiempo en nuestra vida, que se llama lo cotidiano, ¿no? Y que es lo que sucede desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar, porque el inconsciente también está en los sueños. Nunca duerme. No, ¿Sí? No, el inconsciente siempre está muy despierto, muy alerta. Siempre está actuando el inconsciente. Claro. Y entonces de pronto decimos, bueno, pues es que yo me duermo y el inconsciente se duerme, ¿no? También lo podemos apreciar en nuestros sueños. Sí. Esas partes locas que de pronto suceden ahí, y que suceden cosas bien extrañas, pero que de alguna manera es nuestro inconsciente que también se va expresando y va hablando en un lenguaje que muchas veces no entendemos, la mayor parte de las veces no entendemos, ¿no? Y que es justamente el sueño, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte importante de hablar de lo cotidiano, de hablar del inconsciente, de hablar de esa parte que no toleramos porque se escapa de nuestras posibilidades de controlar, ¿sí? Digo, inicialmente, pues para empezar también como poner el tema de la parte que se repite en nuestra vida, ¿sí? Es decir, a mí se me hace bien importante, y esto es algo que vemos mucho con los pacientes, con la clínica, en el consultorio, cómo hay comportamientos, conductas, actos que inician a ser repetitivos, ¿no? Y voy a volver otra vez al tema del amor y la elección de pareja, ¿no? Es el tema favorito de todos. Alguna vez nos ha pasado que de pronto yo puedo tener un novio, una novia, y luego después tengo otra pareja, y empezamos a darnos cuenta que hay cosas que se van repitiendo, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿por qué siempre tengo que elegir a alguien que me va a ser infiel? Por poner un ejemplo. ¿Por qué siempre tengo que elegir a alguien más adulto que yo? ¿No? O alguien con quien me siento solo o sola. O alguien con quien exactamente puedo experimentar sentimientos y vivencias de soledad, de abandono, con personas que siempre van repitiéndose el mismo patrón, ¿no? Y aquí la parte importante es que, pues, esta conducta que se va repitiendo en la elección de pareja es un patrón que no se rompe. A lo mejor de pronto se va moviendo un poquito, ¿no? A lo mejor y a lo mejor lo podemos ver también en aspectos físicos, ¿no? No solamente en comportamientos. Siempre escojo a los que son muy altos, a lo mejor a los muy dicen, ¿no? bajitos. Se ve muy bueno para que me guste. Ese es muy bueno para que me guste, ¿no? Tiene todas las características, ¿no? Y la parte interesante también es que puede ser alguien de quien me enamore, pero no sé ni por qué. ¿No? Dices, bueno, pero si yo lo veo y digo, pues no cumplen los requisitos de la belleza estándar, pero me encanta, ¿no? Sí. O sea, hay algo de nuestro inconsciente que está actuando precisamente en estos momentos, en estas decisiones, para bien y para mal. Y que muchas veces, si nosotros no lo trabajamos, por ejemplo, en un proceso analítico, nos puede llevar a elegir como pareja, ¿no? A una persona con la que a lo mejor me siento abandonado, me siento solo, sola. Sí, con quien se perpetúa y se repite tal vez algo traumático de la vida, ¿no? Sin darse cuenta la persona.
Exacto. O sea, que fue una vivencia a lo mejor muy fuerte de su vida, ¿no? Algo muy traumático. Y que de pronto sin darse cuenta, porque ese es el punto, la persona al ser inconsciente no se da cuenta de que lo mismo que está viviendo con fulanito, fulanita, pues es lo mismo que vive en la infancia. Exacto, exacto. Y que esos patrones exactamente vienen ya de muy atrás, pues, ¿no? Vienen de muy atrás, que si no los trabajamos, pues bueno, pues ahí van a estar. Sí. De ahí se van a quedar, y ahí se van a quedar repitiéndose en una relación que nos va a atormentar, en muchos de los casos, por el resto de nuestras vidas. Claro. ¿No? Suena así como trágico, pero bueno. Por eso está el psicoanálisis. Sí. Por eso está el Es que psicoanálisis. fíjense, me quedé pensando que justo Sí. esa es la singularidad con la que trabajamos en el psicoanálisis, o sea, que es como la parte del inconsciente. Ajá. O sea, para nosotros ese es como el centro, ¿no? Como la clave. Exacto. Y que es a lo mejor lo que diferencia el trabajo que hacemos en psicoanálisis de lo que se puede hacer en otro tipo de enfoques de terapia también, Ajá. ¿sí? Que ellos trabajarán también desde otros lugares, sí, pero acá con nosotros justo nos centramos ahí, como en esa parte y en descifrar, porque tú mencionabas hace un ratito, Manuel, cómo todas estas cosas que se van repitiendo y que vamos haciendo de manera automática, a veces sin saber cómo por qué o para qué las hacemos, tienen que ver, ¿no? Como con una parte que se quedó ahí como tapada, pues, ¿no? Pero que es un lenguaje a final de cuentas, Sí. es algo a descifrar. Y que justo en psicoanálisis, ¿no? Para nosotros, todas estas formas en las que se presenta el inconsciente son como vías a través del cual nos vamos nosotros siguiendo como el caminito para ver qué es lo que nos quieren decir, de qué nos quieren dar noticia, que a lo mejor ni siquiera estamos anoticiados nosotros, ¿no? Y me quedé pensando también como en la importancia, pues, de descifrarlo, porque si no, o a veces nos dejamos atropellar o atropellamos también Claro. con las cosas que hacemos, Claro. ¿sí? O sea, o que permitimos que nos hagan también, Claro. sí. Ajá. Y que esto es enfrentarnos a lo desconocido, precisamente de lo inconsciente, de eso Sí. muy profundo, de esos deseos que no me atrevo a reconocer, que no me atrevo a aceptar, que vienen desde muy atrás, desde la infancia, y que no porque fueron infancia, sino porque siguen siendo presente. Exacto. Esa es la parte interesante del inconsciente, siguen siendo presente, porque el inconsciente no tiene temporalidad, no es que haya pasado hace 20 años y allí se quedó. Muchos de esos quedan esos restos traumáticos, etcétera, en el inconsciente y que siguen prevaleciendo, ¿no? Y en el análisis, digo, no es publicidad, pero en el análisis, justo lo que queremos, justo lo que vamos buscando es llegarle a esos puntos, pues, Sí. ¿no? Ajá. Es llegarle a esos puntos y a partir de ahí crear cosas nuevas y a partir de ahí crear algo diferente, ¿no? Y es lindo hablar también del inconsciente porque también es meternos a otros escenarios, ¿no? Decía Freud, pues hablamos del chiste y podemos ver el inconsciente en el chiste, lo podemos ver en los lapsus, ¿no? Exacto. Que de pronto nos salen cosas y dices, ay, caray, ¿de dónde salió eso? Sí. Lo podemos ver, ya lo decíamos, en la repetición, pero también lo podemos ver en otras manifestaciones, como por ejemplo el cuerpo, Sí. ¿no? Y las enfermedades. Sí. O sea, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que van con médicos y el médico le dice, oiga, pero usted no tiene nada? No, pues simplemente los gastroenterólogos son luego los que nos mandan más pacientes, porque entre la colitis, gastritis, toda la citis, de pronto lo que se va viendo es que pues es algo más emocional y que el medicamento pues ayudará un ratito para los síntomas, pero pues, hay gente que llega a tener úlceras gástricas muy fuertes por situaciones emocionales que no se han entendido y que ahí siguen. Y seguirán si no se atienden, ¿verdad? Exacto. Y toda la parte de la manifestación psicosomática o somática es el inconsciente que está hablando a través de nuestro cuerpo. Y es ese inconsciente que no puede salir en palabras, no se puede poner en una palabra, porque a fin de cuentas es un discurso que está ahí atrásito, ¿no? Sí. Pero que al no poderlo poner en palabras, al no poderlo representar, al no irlo ligando, que eso es lo que sucede en el análisis, pues ahí va mermando mucho nuestro cuerpo y nuestra salud, pues, ¿no? Porque también el inconsciente habla a través de eso. Entonces, creo que esa parte es importante porque también, pues cada vez nos encontramos más en la clínica con padecimientos de esta naturaleza. Así es. Fíjate, yo me quedé pensando en el énfasis que tú has hecho, Manuel, en la repetición. Sí. Porque pensaba cómo repetir es un intento también como de nuestro psiquismo, ¿no?
de poder elaborar las cosas, ¿no? O sea, como que repetimos en un intento de poder hacerlo, pero si no hay una palabra que nos ayude a ligar, como tú dices, esas cosas que quedaron ahí como en el baúl, ¿no? Pues obviamente se va a repetir y en esa repetición a veces pues hay mucho gasto, ¿no? Hay mucho desgaste de pronto de nosotros y claro que se van mermando también muchas funciones hasta mentales, pues, ¿no? O muchas posibilidades también de una vida como más plena, pues, o sea, con mayor disfrute, porque es como una repetición, pero una repetición dolorosa, pues, una de repetición tormentosa. Entonces, el poder ponerle palabra a eso, el poderle poner algo, un significado, un sentido a esas cosas, un lenguaje, ¿no? A esas cosas que quedaron ahí ocultas a través de esas actuaciones, ¿no? Y de esos actos, van ayudando, ¿no? También para que esa repetición no se dé de una manera así como tan compulsiva, pero también de una manera así tan, como sin voluntad, pues sin un control, o sea, como que algo va cambiando, pues, o sea, una vez va entrando la palabra y esa repetición ya no es como si fuera una copia exacta, pues, sino que algo se va diluyendo en el camino, pues, ¿no? Y sí, yo no digo que uno en algún momento se frena totalmente la repetición, no, porque algo quedará de ahí, algunos restitos, pero ya no son restos que atormenten la vida de alguien, que lo desgasten tanto y que le mermen, ¿no? Como la posibilidad de poder disfrutar. Claro. Que esa es la posibilidad, pues, que hay. Esa es la esperanza y la posibilidad, ¿no? Y a eso llegamos. Pero mira, ahorita que dices eso, me surge un poco, porque hay una parte también del inconsciente, y es que es algo que está pujando. Vamos a decir así, es algo que está pujando. Porque eso que está en el inconsciente busca que ese deseo se realice. Sí, exacto. ¿No? O sea, busca que algo se realice. Sí. Es como un niño berrinchudo que a fuerzas quiere la paleta. Y cada quien tiene al niño berrinchudo del tamaño que... Hay niños berrinchudos que quieren una paleta y niños berrinchudos que quieren, no sé, una nieve o quieren un pastel. Toda ¿no? la dulcería. Toda la dulcería, no lo sé. Pues hay de niños berrinchudos a niños berrinchudos, exacto, sí. ¿No? Y es una fuerza, es una energía, es algo que está ahí presente y que no está de manera estática. Sí. Sino es una energía que está pujando, por eso le llamamos pulsión, ¿no? Está pujando por salir, está pujando por realizarse. Entonces, el sentimiento en lo cotidiano es algo así como, oye, yo no sé por qué, pero siempre pues busco que eso suceda también, ¿no? Exacto. Yo no sé por qué, pero hay una fuerza que me lleva a repetir eso. Y luego lo quiero poner un poquito en imágenes, porque también creo que culturalmente hablamos del inconsciente, ¿no? Pero sin hablar del inconsciente. O sea, me puse a pensar ayer que estaba pensando en el programa, dije, es el diablito y el angelito, ¿no? O sea, ¿cómo ponemos el inconsciente en imagos también, en figuraciones, para poderle dar una representación? Porque hay un angelito que me dice, no lo hagas, espérate, ¿no? Aguántate, mejórale así. Está el diablito y dice, sí, hazlo, métete, mira. O sea, y hay veces que gana uno, hay veces que gana el otro, pero podemos entenderlo como esos dos grandes deseos que están pujando justamente para que se realice. Hay un personaje que a mí me encanta mucho, digo, yo no sé si podemos meter gol con los programas, pues, pero digo, que salía el diablito, el de Eugenio Derbez. Ay, sí. ¿No? Que era buenísimo, sí. Que uno va y de pronto, y ¡zas! Pasaba algo y se caía, pues, ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasa que incluso hasta los mismos accidentes tienen algo de inconsciente? Llegan a tener algo de inconsciente. O sea, hay un diablito que nos dice, cállate en este momento, ¿no? Sí, que a lo mejor es difícil pensarlo, pero a ver, si uno anda desconectado por la vida, ¿no? Porque está concentrado en otra cosa, pues eso, ¿no? Es más propenso a caerse, a accidentarse, etcétera. Más toda la concepción que tenía Freud de la culpa inconsciente. Exacto. O sea, ¿cuántas veces un castigo viene, pues, en que te fracturaste algo ya en las vacaciones justo y, pues, tu viaje sí. no va a suceder, sí. O te la vas a pasar, digamos, sí. Difícil, no lo vas a disfrutar, o todas las cosas que hacemos sin darnos cuenta para quitarle el disfrute a cosas que a veces deseamos mucho, ¿no? Exacto. Entonces, yo pensaba que está bien interesante que hables de los accidentes porque
luego se entiende, a lo mejor con lo inconsciente, que es algo voluntario, ¿no? Que uno va y se da en la torre, y no. O sea, son cosas, como tú dices, que se desconocen y que a veces es difícil rastrear qué fue lo que fui haciendo inconscientemente que me llevó a estar más propenso a un accidente. Exacto. O por qué justo cuando voy a alcanzar algo muy importante en mi vida. Eso. O sea, eso es lo que está bien fuerte, ¿no? Sí, y que todo lo que pasa inconscientemente para boicotearme, para impedir que se realice eso exactamente que tanto deseo, pues. Sí. Pero es otra vez esa fuerza, ¿no? Es esta fuerza, es el diablito que nos dice, ya vas a llegar, no, aquí detente, y ¿no? Y pasa algo ahí. Entonces, y puesto en los accidentes, pero ¿qué pasa cuando ese estudiante se le pierde el trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, se le borra el trabajo, o ese empleado... Sí. ya traigo recuerdos. Sí, yo puse control save y mi computadora se reinició. Sí, ya la formateé todo, ya perdí todo. Sí, nos ha pasado, pues, Claro, ¿no? sí. O que en el trabajo, de pronto, la presentación principal, así, toda bien hecha, bien bonita, para que yo logre tener el ascenso, y en ese momento pasó algo. Sí. Lo borré el documento, se me olvidó. No lo guardé. No lo en guardé, la y entonces memoria. abrí el documento que no era, y No era lo viejito, adjunté. ¿no? Sí. O sea, no lo adjunté. Sí. O sea, estos detallitos que parecen casuales, insignificantes, que tienen que ver con algo muy Sí. profundo nuestro, que tienen que ver con algo que se está moviendo, que está repitiendo, y que justamente son manifestaciones del inconsciente en la vida cotidiana. Fíjate, voy a volver a traer algo que a mí me encanta. Es de una escritora que me gusta, Jasmina Barrera, y justo Ajá. tiene un cuerpo que se llama Cuerpo Extraño. Y hay una parte donde habla de la espalda, ya lo habíamos hablado, en otro programa, justo en el de la repetición y la transformación. Y que lo que dice es que la espalda nosotros no la podemos ver. O sea, que no la podemos ver a menos que alguien más la vea, Claro. y que normalmente no la sentimos a menos de que nos empiece a dar molestias. Claro. Y decía que pues justo ella sea un paralelismo con el inconsciente. Ok. O sea, a ver, eso que desconozco de mí, pero que lo traigo y es tan necesario, me da estructura, pues uno no lo puede ver si no es a través de alguien más que me ayude, ¿no? A Exacto. verlo. Y que muchas veces solo nos damos cuenta de su presencia y de su influencia hasta que algo me duele, hasta que llega una enfermedad, hasta que llega una dificultad, o llega algo que me genera sufrimiento, por lo que me pregunto por qué me pasa esto. Exacto. Entonces, está bien, bien fuerte como lo vas diciendo, y aunque no es comercial, pues digo, al final somos psicoanalistas, Claro. ¿verdad? Pues nosotros por eso trabajamos con el inconsciente, Sí. que es lo que va diciendo Luisette, ¿no? Porque hay cosas que van más allá de la conciencia, que van más allá de la voluntad, aunque sirve mucho, pero hay ciertas circunstancias en la vida que no se pueden abordar de otra manera, Claro. ni se pueden comprender de otra forma. Claro. Y que incluso, digo, pensando en la espalda, pues es un proceso. Hay que pensar en un proceso precisamente para llegarle a esa parte inconsciente, Sí. porque no es, mira, le tomo una foto a la espalda y mírala, ¿no? Sí, ya la entiendes. Y ya la la vas a entiendes. entender, ya vas a entender que tienes tantas espinillas ahí, Claro. no, pues no, o sea, no funciona así, pues, ¿no? Exacto. O sea, llegar al inconsciente es un proceso, Ujú. porque no sirve de nada que el analista le diga, te está pasando esto por esto, porque además también muchas de las veces tampoco lo sabemos, pues, Y ¿no? ni se puede entender así de fácil. No es así el proceso, ¿no? Porque también hay un inconsciente que está pujando por no ser ligado, pues, no ser representado. O sea, si nosotros nos acercamos un poquito, pues el inconsciente se manifiesta y se enoja, ¿no? Y dices, sí, pues yo me enojo. Digo, a mí de pronto nos pasa en la clínica que no, pues es que tuve mucho trabajo, ¿no? O justo cuando iba a venir a la consulta, me pasó algo. Sí. O sea, ¿cuántas veces no son incluso hasta choqué? ¿No? ¿Qué se está moviendo inconscientemente? Que también Hay una resistencia. se dan resistencias efectivamente a que nosotros nos podamos acercar a ese inconsciente, porque es una parte nuestra muy viva, hay que entenderlo así. Es muy viva, muy dinámica, está activa, y hay una parte que puja por ligarse, pero hay una parte que puja para ponerse en palabras, hay otra parte que puja porque esto no suceda y no nos Exacto. acerquemos a ella. Porque también
pues ahí está contenta. Claro. No, ahí está contenta Así es. y de alguna manera muchas veces podemos encontrar satisfacción en esta misma forma en que vamos repitiendo las cosas. Y esto lo quiero llevar justamente al tema del sufrimiento, ¿no? Porque conscientemente nos provoca un sufrimiento. Muchas de las veces yo sufro porque pues esta pareja siempre me pasa lo mismo, con mis hijos, También. ¿no? Con mis hijos, ¿por qué? O sea, a ver, ¿por qué siempre reviento con mis hijos? ¿Por qué, no sé, Manuelito, Manuelito, siempre es el que Me truena. me saca, ¿cómo dicen? El quicio, El ¿cómo? tapón. Me saca de quicio, Ah, sí. me saca de quicio, ¿no? ¿Por qué cuando hace eso, o sea, yo exploto, ¿no? O sea, ¿Y por qué siempre Manuelito hace eso? ¿y por qué siempre También. Manuelito hace? Bueno, También, vamos a dejar pues, tranquilo a Manuelito. Porque Sí, justo claro, hablando de eso, de que claro. pues, cómo se es padre y cómo se es hijo, es algo que se configura de a dos. Sí. O sea, algo que engancha inconscientemente, que no es voluntario, Claro. donde se van haciendo dinámicas que con suerte alguien se pregunta por qué pasa eso. Sí. Si no son dinámicas que pueden llevarse toda la vida. A ver, ¿y no pasa esto mismo en las parejas? Sí, por supuesto. Terminan las parejas en pleitos y en donde los dos inconscientes están Exacto. enganchados. Porque Sí. llegan y me dicen, oye, pero es que yo no sé por qué. ¿Por qué saca lo peor de mí? ¿Por qué saca lo peor de mí? O en algunos casos, ni siquiera me puedo hacer la pregunta a mí mismo. Digo, Sí. ¿por qué ella o él siempre me tiene que estar molestando? También. ¿No? Pero ahí estamos hablando justamente del inconsciente travieso que se hace presente, que va tropezando y que va provocando precisamente un sufrimiento. Exacto. Y es este sufrimiento el que muchas veces nos lleva a cuestionarnos y nos lleva a buscar ayuda, ¿no? Sí, claro. Del inconsciente que es posible y capaz de pedir ayuda, porque hay también otros que no piden ayuda, pues no se hacen la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo esto es la manera en cómo también lo podemos ir encontrando en eso cotidiano. Y es bien rico ir viendo todo esto en las sesiones, porque podemos ir a partir de lo que se va hablando. O sea, de pronto me llegan a mí al consultorio y me dicen, oye, pues nomás tengo que hablar o qué, o sea, ¿y eso qué? ¿No? ¿Y eso cómo me va a ¿Y curar eso a mí? cómo me va a ¿Cómo curar a mí, ayudar? no? O sea, pues hablo todos los días. Bueno, es ahí justamente donde vamos tratando de encontrar los resquicios, las expresiones del inconsciente, lo vamos tomando y lo vamos llevando precisamente para poderlo transformando, ¿no? Claro, porque es una escucha diferente también. Es una escucha, exacto. Sí, Exacto. así es. Esto es muy lindo lo que dices también, porque Sí. justamente lo que vamos tratando de escuchar es todo esto, ¿no? Es toda esta complejidad. Y no es solo la parte consciente, ¿no? No solamente lo consciente, lo que ahí está puesto, insisto, que culturalmente estamos muy abocados a lo consciente, pues, ¿no? O sea, yo jugaba un poco en mí y decía, bueno, vamos a hablar de el 50% de los pacientes logran que el inconsciente se evolucione de un 67%. No, esto no funciona así. Esto no funciona así. Y el que no funcione así, el que no lo podamos tener controlado, pues nos lleva a angustiarnos, nos lleva a tener esa incerteza, Claro. ¿no? O sea, nos lleva a tener esas dudas que también hay que empezar a tolerar. Y se van tolerando precisamente pues en compañía de un otro, que es precisamente el proceso del análisis. Entonces, esto intolerado, esto difícil de soportar, esto doloroso, esto que no puedo aceptar de mí, pues bueno, actúa en lo cotidiano. Y esto me invita a acercarme a cosas, ¿no? Por ejemplo, una profesión, Claro. Sí. ¿no? O sea, podemos preguntarnos nosotros, ¿por qué elegimos la profesión de ser psicoanalistas? Así como alguien se puede preguntar, ¿por qué elegí la profesión de ser médico? Exacto. ¿Por qué elegí la profesión de ser madre, padre? ¿No? ¿Por qué actualmente hay personas que dicen, yo no quiero hijos? Sí. ¿Y por qué hay quien dice, yo sí? Exacto. Así ¿No? es. Porque yo sí quiero y 10. O sea, poquitos no, yo me quiero ir con la cuchara grande. O sea, ahí estamos hablando justamente del juego de estos inconscientes que están ahí, que funcionan pues desde esa parte reprimida, ¿no? Pero también hay un inconsciente que no está tan reprimido. O no está reprimido, ¿no? O no está reprimido, efectivamente, Sí. que también hay que hablar de esos inconscientes y que también están en la vida cotidiana, ¿no?
esos inconscientes hoy en día más expuestos, digo, porque aquí estamos como muy neuróticos, ¿no? Pero esos inconscientes que también ya son muy cotidianos y que no encuentran o no tienen un alto en la vida. Sí, que es de la actuación o de la impulsividad, Es la impulsividad, la actuación, las adicciones. las adicciones, exactamente, la violencia. Ujú. O sea, ya no es desconocido para ninguno de nosotros hablar de eventos de violencia extremos Sí. en donde hay un inconsciente muy puesto en la real sin ninguna represión. No, y sin el angelito y el diablito, ¿no? Eso. Es puro diablito. Sí. Sí, Es claro. puro diablito, pues. O sea, es puro diablito. El angelito ya me lo despacharon desde hace rato. Si es Así que es. nunca le dieron contrato, Exacto. Así es. ¿no? O sea, es puro diablito que va pujando por realizar una parte muy violenta, muy sádica, muy agresiva, O de incluso búsqueda de solo placer, no solo descarga. una descarga en la adicción, ¿no? O en el sexo también, la sexualidad. Exactamente. Que también hoy vemos comportamientos y conductas De mucha promiscuidad. de y muchos mucho riesgo. actos sexuales que solo buscan la satisfacción momentánea sexual sin un vínculo, sin una relación, Ni con Así el otro ni hacia uno mismo. ¿no? Tampoco. No, porque ante la falta de cuidado, de qué gusta, qué no gusta, pues tampoco hay un vínculo con el propio sujeto. Claro, Sí. que hay una desconexión muy importante, que no hay una conciencia muy amplia sobre lo que estoy haciendo, es mera impulsividad muchas veces. Exacto. Es mera actuación. Y el inconsciente también está en la actuación. Ahorita que vamos hablando de esto, yo pensaba también en los estados de angustia, ¿no? Sí. Pensando justo en este tipo de patologías y diferenciándolo del otro tipo de angustia más neurótica, ¿no? Que a lo mejor puede tener que ver con fallar, con este asunto de la castración, ¿no? O sea, Exacto. como que es otro juego, ¿no? Otro campo. Pero en este tipo de patologías que vas trayendo, que se me hace muy importante, pues son angustias pues, terroríficas que inundan y donde no se puede entender ni de dónde surgió la angustia, ¿no? Y que tienden a desembarazarse de la angustia con estas actuaciones, sin percatarse de que hay angustia, además. Exacto. O sea, uno lo puede ver desde fuera como, pues esto que va generando todas estas actuaciones, todo este no parar, ¿no? Sin importar cuántas veces te pegues y te choques en la pared, pues uno lo que va viendo es una angustia terrible, Sí. donde no hay ni palabras, ni nada con qué ligarlo, ¿no? Y que implica otro tipo de trabajo en el consultorio. Sí. Fíjate qué importante que hayas hablado de las angustias. Qué importante porque, pues ciertamente están ahí muy profundo, pues ahí están muy presentes Sí. y que lo que buscamos en lo consciente, digo, con lo poco consciente que hay muchas veces, en lo cotidiano es calmar esta angustia, es aplacar la angustia. Sí. La adicción muchas de las veces es este intento por curar esa angustia, por quitarme esa angustia de encima. El sexo muchas veces También. es este intento consciente, pocas veces tan consciente, pero es este intento por calmarme esas angustias. Porque de alguna manera cuando me entrego a esto, pues pareciera que la angustia desaparece, ¿no? Creo que, fíjate, hay algo bien interesante porque recuerdo por ahí una campaña que decía que pues de las adicciones, no consumas drogas y no sé qué, ¿no? Se siente bien bonito, pero no te creas. ¿El de la florecita o cuál? Lo escuché en la radio, me acuerdo de la radio, sí. pues, pero igual y si es el de la florecita, ¿no? Sí. O sea, el tema de la adicción evidentemente tiene que ver con algo orgánico, una Exacto. sustancia, pero también tiene que ver con las sensaciones que me causa ese sentimiento de digamos así, de bienestar aparente, porque me ayuda a apaciguar esas angustias profundas con las que no puedo tolerar. Sí, y que muchas veces, que es pensaba lo triste en todas estas ocasiones, pensando también en la repetición, es que se busca repetir algo que ya no se vuelve a encontrar. Y que es por lo que se tiende pues, al aumento o a que se agraven ciertas conductas. Sí. Porque eso mismo que a lo mejor se sintió en la primera ocasión,
pensando también en cómo se constituye el psiquismo, ¿no? Sí. Pues en realidad ya no es una es, experiencia que ya no. ya pasó y no vamos a volver a encontrar. Exacto. Y que tolerar que no se va a volver a encontrar la misma experiencia para todo, ¿no? En toda la vida, pues es algo que tiene que ver con un funcionamiento psíquico más avanzado, ¿no? Exacto. Y cuando se viven o se tienen estas vivencias que son, pensaba yo, pues muy primarias, ¿no? De mucha sensación, mucho cuerpo desbordado, pues también es muy difícil poder tolerar que no se encuentre y pues se puede ir así que como una bola de nieve, ¿no? Nomás Exacto. creciendo y creciendo y creciendo. Exacto. Fíjate que esto es bien interesante también porque yo, por ejemplo, en mi experiencia profesional, de pronto atendemos a personas que tienen una alta actividad sexual, pero llega un momento en que esto no es placentero, no es suficiente. Exacto. O sea, puedo tener relaciones sexuales casi todos los días, descargas sexuales Exacto. todos los días, pero ahora lo que busco es meterle una sustancia. Porque ya el placer que me genera ya no es suficiente para apaciguar esas angustias. Entonces ya le meto una sustancia, ¿no? Ya me tomo una pastilla, pero después la pastilla ya no es suficiente. Ya necesito 2. Y así, en personas que consumen cantidades importantes, pues, de sustancias. Porque llega un momento en que no es suficiente, ¿no? Exacto. Incluso ya esta parte tan destructiva que también puede llevarnos a generar y buscar hasta las manifestaciones físicas para poder tratar de calmar esas angustias que no se pueden calmar, pues es un sufrimiento muy alto el que se tiene. Sí, pensaba ahorita que si pensamos que a estas cantidades de sufrimiento, lo que va decreciendo o lo que se va, pensaba también lastimando, pues es la capacidad de la cabeza para acomodar y para ir tolerando, acomodando, matizando estos sufrimientos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el psiquismo? Exacto. O sea, con esto que vas hablando y del trabajo en la relación con el otro, con el analista, pues mucho de lo que se va construyendo es algo que me ayuda, aunque haya incertidumbre y aunque haya mucho de desconocido, a poder ir ligando y entendiendo qué me sucede. ¿Cuál es mi necesidad? O sea, porque en todo esto, de lo que no hay registro es de qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, o sea, casi que ¿es hambre o es frío? ¿No? Sí, ¿Es hambre o es soledad? O es un vacío, o es que me siento estancado. O sea, llegar a eso con este tipo de inconscientes no reprimidos, pensando en este tipo de funcionamiento, pues es todo un trabajal, ¿no? Llegar a pensar todo lo que hice en estos años de vida que me puso en riesgo a lo mejor, ¿no? Yo pensaba en el mejor de los casos, es porque me sentía muy solo, muy vacío. Sí. Y llegar a eso es, yo creo que, pues ya otra cosa, ¿no? Claro, totalmente. Y qué bonito darnos esta posibilidad, ¿no? Sí. De poder ir a análisis, empezar a descubrir eso. Sí. Pues sí, digo, es tolerar las angustias que se viven en el análisis también, que no es algo sencillo, es tolerar eso que desconozco de mí y que está ahí, y es aceptar que no tengo el poder y el control total, pero también para eso hay alguien ahí, que tiene una escucha diferente, que puede ayudar, irme acompañando, pacientemente, amorosamente, cariñosamente desde la palabra, ¿no? Y que a veces le dice al niño berrinchudo de los dulces, hoy no. Hoy, sí, Hoy no. hoy no toca, sí, espérate. Hoy No no. le puede hacer daño. Te vas a empachar. Sí. Sí, Es que fíjate, de veras, yo me quedé pensando en cómo, pues claro que luego le sacamos la vuelta, ¿no? Porque sabemos que entrarle a un trabajo de conocimiento de nuestro inconsciente y de acotamiento de ese inconsciente implican renuncias, o sea, Exacto. implica tolerancia, implica que tenemos que posponer las cosas, ¿no? O sea, ¿en pro de qué? Pues de tener una vida que resulte más disfrutable, pues, y más llena de cosas, pues, y que no nos quedemos como fijados a algo en particular, pues, y que cada vez estemos dosis más altas, ¿no? Para sentir algo. Entonces, sobre todo porque pensando en que esta parte, ¿no? Del inconsciente también es una parte caótica, pues a veces Claro. es una parte incierta, es una parte oscura, ¿no? De la que no se quiere tener noticia, pues, ¿no? Claro. Porque sí significa poderle decir a este niño berrinchudo, pues no te podemos dar todo, pues, Claro. o sea, no. Claro. Entonces, pues ese no
duele. Claro. O sea, duele mucho, ¿no? Entonces, como que sí es un trabajo que por eso lleva tiempo también. O sea, hablando de que no es lo mismo un inconsciente que está reprimido a un inconsciente que está ahora sí que libre, ¿no? Sin trancas. Exacto. Entonces sí es un trabajo mucho más profundo y es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y ya ves, la gente se desespera, ¿no? O sea, porque dicen así casi ya quiero que me arregles, ¿no? O sea, como Sí. si se pudiera, ¿no? Decir, ay, Dame la paleta ahorita. Exactamente, pero Sí. donde hay psiquismos, ¿no? Decir, ay, el mío está medio defectuoso, ponme otro, ¿no? O sea, Claro, pues claro, no, es algo que se claro. tiene que construir. Claro, Sí. exactamente. Ujú. Sí, fíjate que eso es algo que que le llaman la castración, ¿no? Algo por Ujú. el estilo, ¿se ha escuchado eso? Sí, es la renuncia, es saber que no Sí. lo voy a tener todo en la Que no lo sé vida, todo. que no lo sé todo, que no lo puedo todo. Ujú. Qué Sí. difícil es Sí. al humano moderno Ujú. entender eso, Así Sí. es. porque vivimos en una realidad en donde parece que los límites se diluyen. Ujú, y que se busca diluirlos, ¿no? Pues constantemente, pues Sí. no hay límite, no hay esos márgenes. Entonces, también eso tiene sus repercusiones en el psiquismo, en la vida cotidiana, ¿no? Y también, yo pensaba, también hay que hablar del inconsciente, de ese inconsciente donde ya hay un yo más establecido, más robusto, hay un nivel de conciencia mayor, ¿no? Ujú. El inconsciente sigue estando. Ujú. Podemos estar en análisis muchos años, pero el inconsciente sigue estando. Ujú. Pero ahora, el ir reconociendo Ujú. esos deseos, irles dando palabra, o sea, me acuerdo cuando algunas personas me dicen, oye, pero si nada más estoy hablando, pero me siento mejor, pero ¿por qué? Ujú. Pues es que ya le estamos dando no Un no lugar. el dulce al niño, Sí. sino le estamos dando una palabra al niño, Una palabra con la que puede jugar. con la que puede jugar, puede empezar a entenderse y a lo mejor ya empieza a dejar de ser un niño. Claro. Digo a lo mejor, Sí. pues, ¿no? Digo a lo mejor. Sí. A lo Pero mejor le dan ganas de crecer. a lo mejor le da mejor ganas por de ahí. crecer al niño, ¿no? Bueno, es que sí, porque Sí. justo ahorita con lo que vas hablando es que se van buscando otras satisfacciones Sí. más adultas, más duraderas, más satisfactorias, o sea, no solo placenteras, sino satisfactorias. Ajá. ¿No? Y yo pensaba que eso es una de las partes que enriquecen la vida, que es lo que va diciendo Luiset, ¿no? Ya no solo quiero el dulce de la dulcería o la dulcería completa, sino que a lo mejor puedo tener una variedad de cosas que me dan placer en la vida, Claro. ¿no? Y puedo hacer una cosa, puedo jugármela en otra, puedo estar tranquilo solo, pensaba también, Exacto. ¿no? O sea, puedo estar tranquilo y puedo buscar y acercarme a relaciones donde no repite lo mismo, sino que hasta encuentra algo nuevo, Encuentra lo nuevo. ¿no? Y eso es algo, hablando de crecer, pues que también tiene que ver con el crecimiento. Sí. Soltar, ahora sí que esa teta imaginaria, ¿no? Sí. A la que uno se puede aferrar toda la vida y buscar otras opciones, ¿no? Probar ahora sí que las papillas y luego llegar a la carne asada. Y elige el platillo Ya de los su cortes, preferencia. ya los cortes y ya, A cada ¿no? quien lo que le guste. Y bueno, ya tenemos hambre. Un poquito. Sí, sí. Sí, pues ya no es la paleta lo que se pone en Exacto. juego. Ya no es que yo toda la dulcería, Ujú. ¿no? Sí. Ya empieza a ver esas limitaciones, los vasallajes del yo, decía Freud, ¿no? Donde ya también puede haber un poco más de terreno ganado a su Ay, inconsciente. sí, Y sí. ya Sí. también puedo tener, ya no tengo que elegir a esa pareja con la que me siento abandonada Desde ese o niño, abandonado, Sí, desde ¿no? ese niño, sino desde el adulto. desde el adulto y desde el acto de decidir, pues, ¿no? De decidir aquí estoy. Ya no hay que decidir a esa persona que me es infiel todo el tiempo, ¿no? Ya no hay que decidir ese trabajo en el que a lo mejor no estoy contento, pues, y no me realizo, o una profesión que no la he podido ejecutar porque me da miedo. También. Así es. Ya puedo, que también eso nos encontramos mucho, ¿no? O sea, Claro. profesionistas que trabajan en otras cosas porque hay miedo de ejercer esa profesión. O y miedo de fallar, de entonces mejor no hago fallar, nada. Sí, sí, sí. Sí, de enfrentarse a todo eso, pues, o sea, ya hay una estructura un poco más sólida que puede empezar a enfrentar esas cosas difíciles
¿qué hay en la vida? Suena canción, ¿verdad? Pero está bien padre, fíjate, yo ahorita he tenido en mente algo que pues uno lee a Freud, ¿no? Pero últimamente lo leí como que me cayó distinto, que va hablando de en qué momentos están las regresiones, o surge justo esta cosa del inconsciente, de la repetición de los deseos infantiles inconscientes, cuando en la vida hay algo, en la vida adulta o en la vida actual que no se puede enfrentar. Y entonces se va para atrás. Ah, claro. ¿No? Entonces yo Claro. pensaba, qué padre pensar que también la posibilidad es poder ir haciendo una vida en la actualidad, en el presente, no desde el pasado, Exacto. no desde ese niño Exacto. que tiene sus necesidades, que tiene pues seguramente sus dolores y que pues paradójicamente eso es lo que va repitiendo, ¿no? En la actualidad, a ser un adulto que tiene toda esta historia, que tiene este origen, pero ahora sí está en el pasado y actúo como soy en el presente, ¿no? Exacto. Con un yo que se puede hacer cargo de lo que está viviendo para no tenerse que ir a estas, yo pensaba, estos dulcecitos del pasado, ¿no? O hasta que puede encontrarle disfrute pues al esfuerzo y al trabajo y a lo que después se va construyendo, que es la ganancia, digámoslo así. Exacto, exacto. Fíjate que sí, y me haces pensar en que, bueno, decíamos en esta parte atemporal del inconsciente, ¿no? En esta parte de las regresiones también que se dan a esos periodos de vida que no reconocemos muchas veces y que esto, decía Bion, ¿no? La personalidad psicótica y no psicótica. O sea, a fin de cuentas, pues siempre va a haber una cosa loca nuestra ahí. Claro. Más o menos domada. Más o menos domada, Sí. porque también Freud hablaba, ¿no? De análisis terminable, interminable. Exacto. Pues, o sea, nunca vamos a llegar al 100%. Sí, porque estamos en construcción Sí, todo el tiempo y hay extractos de nosotros que están pues muy escondidos, ¿no? El ombligo del sueño, que es de lo que exacto, va hablando, ¿no? exacto. Y esto lo despierta la vida cotidiana. O sea, yo decía, bueno, pues el día en que no tengamos inconsciente, ese día ya no existimos. O sea, todo el tiempo va a haber algo inconsciente nuestro y que se va actualizando, y si vamos a un proceso, si podemos ganarle terreno, pues hay un inconsciente que va a estar un poquito más domado, pues domeñado, ¿no? Pero siempre va a haber un inconsciente. Siempre va a haber un inconsciente que va pujando. Lo que queremos es que el inconsciente puje al lado de la vida. Sí. Que gane más el angelito, porque el diablito también va a estar, ¿no? O sea, es también la dificultad de reconocer la parte no bonita mía, las cosas que yo también hago, Sí. o sea, lo violento que yo puedo ser, lo manipulador, lo agresivo, mi propia agresión. Sí, la propia envidia, La propia los propios envidia. celos, Sí, todo el paquete. que después dices, Sí. bueno, yo pensé que era el otro, ¿no? No, Pues eso no, ay, caray. ahora resulta que soy yo, me dicen, ¿no? Ahora resulta que El soy yo. envidioso soy yo. ¿Cómo, no? O que yo provoco también, Sí. que me pasan estas cosas. Sí, o sea, eso también es irle ganando terreno y reconocer eso que no quiero reconocer, que es ese diablito que también está, pero que queremos que el diablito trabaje para el angelito. O sea, que ganemos más terreno hacia el lado de la vida. Que ganemos más terreno, Freud decía, trabajar y amar. ¿No? Que podamos desempeñarnos en la vida bien, encontrar estas satisfacciones, o sea, ya es la carne asada, ya es el corte, ¿no? Ya no es la paleta, no es el berrinche, Exacto. pero también es esta parte de poder hacer vínculos amorosos más sanos, ¿no? Establecer relaciones más llevaderas, ¿no? Poder llevar la vida un poquito más placentera, digamos, dentro de lo posible. Y tolerar y enfrentar pues las dificultades que tiene la vida, ¿no? De la mejor manera posible. La mejor. Yo pensaba que de pronto, pues en la vida hay muchas cosas que no controlamos, ¿no? No solamente nosotros, sino en la vida en general. Pero una cosa que sí podemos hacer es fortalecernos para estar lo mejor preparados para enfrentar las cosas. Sí, Aunque no sabemos qué va a pasar. claro. Y bueno, y ya veremos, ¿no? Y esto me invitas también a pensar que en la vida cotidiana lo que nos vamos a encontrar todo el tiempo son pérdidas. Es la pérdida, Así es. ¿no? Es, Los duelos, o sea, son los duelos. sí. Y ahí surge también nuestro inconsciente, pues, ¿no? O sea, con esa parte quería como
rematar un poco, decir, la vida son pérdidas. Oigan, ¿Qué voy a pasó? aprovechar esta pausa Dale. dramática Vamos a perder este momento rico. para decirles unos comentarios que no me salían hasta que actualice la página. Bueno. Disculpen. Bueno, Gaby Machuca dice, qué bonito van explicando, gracias. Saludos, Gracias, Gaby. Gaby. Y Angie Lilith dice, qué interesante. ¿Qué pasa cuando se reconoce esa parte inconsciente, pero la persona no quiere gestionar el cambio? Excelente tema, una muy buena pregunta. Lupita Ramírez felicita por el programa y dice que gracias. José de Jesús Bartolo dice, ¿qué es aquello de la ganancia? Y Eva Antonia Rubio dice, muy interesante tema, saludos y gracias. Creo que tenemos dos preguntas muy interesantes. Sí. A ver, mi ¿Con cuál inconsciente las quieres? olvidó. Ahí te va. Recuérdamela. La primera es, ¿qué pasa cuando se reconoce esa parte inconsciente? Y no quiere gestionar el cambio. Ah. Ok. Y la otra es, ¿qué es aquello de la ganancia? Bueno, también eso se da, ¿no? Y también eso se puede dar y eso también es, pues la persona también va a poder decir hasta aquí llegué. Sí, pero a sabiendas, ¿no? A sabiendas de cuál es el costo, a sabiendas de Sí. qué es lo que le pasa y ahora sí que decide. Que decida. ¿Sí? Y asumir. Sí. Y asumir. Esa parte es bien importante, asumir. Y yo diría también como asumir desde la parte responsable, en el sentido de que también muchas veces están implicados otros, Exactamente. ¿no? Porque también de pronto se puede dar el tema de decir esto de, pues yo así soy, háganle como quieran. O sea, Eso del cambio, ¿no? pues en el análisis también vamos a trabajar esta parte, porque también... Te estás o sea, atropellando a gente que ni al caso. sí, y hablamos de que hay de casos a casos, ¿no? O sea, habrá quien, pues sí, algo más suavecito, habramos quien en esta parte no asumida del, pues yo ahora sí que yo soy así, puede atropellar y dañar y lastimar mucho a las demás personas, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ahí ya no se vale, y ahí es donde también tiene que pasar algo en el análisis, porque hay cosas que no se pueden tolerar en el análisis, pues, ¿no? Digo, estoy yéndome como a las variantes, a las posibilidades en el rejuego de lo que puede pasar en el inconsciente cotidiano, pues, ¿no? Porque hay inconscientes que son muy destructivos. Que yo pensaba que una cosa es tener dificultades justo para renunciar Sí, y estar en un ir y venir, ¿no? Como en este querer no querer, que es ya algo de ambivalencia y que es parte del proceso, ¿no? En algún punto, a ciertas cosas uno quiere y no quiere, pero ahí todavía hay proceso, se analiza. exacto. Pero ya en este extremo que tú dices, pues alguien que definitivamente no le importa ni si está dañando a alguien, ni si se daña, ni nada, pues también yo pensaba que, pues al fin y al cabo, el análisis sirve para analizar, ¿no? Y también, pues sí, o sea, no podemos forzar a nadie, que es parte también de, ahora sí que de la castración también del analista. Claro. Pero pues ahora sí que nuestro lugar también ético también es decir las cosas. Exacto. Y poner límites en ocasiones y hasta Totalmente. decir, pues, entonces ya no tiene caso que sigamos trabajando, por Claro. ejemplo. Entonces tu decisión está bien, implica esto y esto, ¿no? Pero, pues ahora sí que, ¿qué le hacemos? Claro, y que podemos llegar a los extremos de la perversión, de la Exacto. psicopatía. Exacto. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado, pues, ¿no? Porque yo no voy a recibir en mi consultorio el que diga, oye, pues yo mato a gente, No, claro. pues ya estoy consciente de mi parte agresiva, qué bonito, pues no. Pero no voy a dejar de hacerlo. Exactamente. Y me voy a ese extremo porque eso pasa en lo cotidiano ya. No, claro. Eso pasa en lo cotidiano. Entonces, yo creo que sí, estas variantes se pueden dar también, ¿no? Pero bueno, más o menos. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué es aquello de la ganancia? Lo de la ganancia. Digamos que, si voy entendiendo la pregunta, es aquello que puede resultar placentero, ¿no? Para el psiquismo, aunque Freud después nos metió en problemas. Digo, para variar, ¿verdad? Sí. Para variar. Decía, bueno, lo que puede ser displacentero para una instancia puede ser placentero para la otra, ¿no? Y ahí hablamos Un del más allá. masoquismo. Podemos Sí, hablar más de allá del muchas principio del placer, cosas, ¿verdad? exactamente. O sea, Sí. como la ganancia en el sentido de que hay algo inconsciente que se satisface de una manera, ¿no? O sea, pero hay algo también que le dice, no, por ahí no va. Sí, exactamente. Entonces, ahí entramos en conflicto con las ganancias, pues, ¿no? Porque ¿quién queremos que gane? ¿Queremos que gane la pulsión en una satisfacción inmediata, total, absoluta? ¿O queremos que gane un poquito más el yo, ¿no? Sí, o el super yo O que el super busca yo. otras satisfacciones, otras Exacto. ganancias, ¿no? Exacto.
Exacto, entonces ahí es donde entramos también pues con esa dificultad de las ganancias. ¿Quién gana? En el análisis también que tenemos que ver y vemos dónde está puesta la pulsión, cómo se satisface la pulsión en la persona, es decir, cómo se satisface eso que está en el inconsciente, pues en lo cotidiano. Exacto. Porque a fin de cuentas el análisis no está exento de lo cotidiano, partimos de lo cotidiano. Por supuesto. ¿No? Y la gente y las personas y yo mismo y todos llegamos y decimos lo que nos pasó con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con el que choqué, con el que me peleé. De lo cotidiano partimos para empezar a elaborar el análisis y pues, ¿qué es la ganancia? La ganancia es cómo se satisface la pulsión en cada uno de nosotros. Exacto. Y no hay estándares, ¿no? O sea, aunque tenemos una dinámica psíquica, es cada quien Exacto. tiene la propia manera de satisfacer la pulsión o eso que está ahí inconsciente. Claro. ¿Sí? Cada uno de nosotros lo tiene. Las economías se mueven diferente. Sí. Pero yo pensaba que también es como que ahí es donde entra la parte ética nuestra, como de poderle poner la verdad de su inconsciente a la persona y decirle, mira, pues en este interjuego donde el inconsciente siempre gana, sí, o sea, la pulsión siempre gana, se satisface, vamos viendo de qué manera lo hace contigo y el costo de que se satisfaga de esa manera. Sí. Y ahora sí que ahí es donde entra la parte de si uno asume o no asume. Si uno le sigue entrando a ese desgaste, ¿no? Que nos imposibilita y a veces nos deja muy inhibido en muchas cosas, o le entra uno mejor a un trabajo de acotamiento de esas formas, pero en pro de algo que se va a ganar pues mucho más placentero, ahora Exacto. sí, más pleno, de mayor crecimiento, o sea, de mayores posibilidades, ¿no? Exacto. Pero sí una vez que va descubriendo uno como esa verdad del inconsciente también. Voy a tratar de relacionar las dos preguntas. La que hace Angie Lilith y José de Jesús. Y José. O sea, en la parte en donde dice yo soy consciente pero no gestiono el cambio, tiene que ver con que hay una ganancia. Así es. Exacto. Está en juego una ganancia que no se quiere perder. Sí, que se puede tener, como dices, esta ambivalencia o este conflicto interno de perder, que sí quiero soltarlo, pero no quiero, o se puede estar del lado de la balanza y hazle como quieras. Y hazle como quieras. Estamos hablando del inconsciente, no estamos hablando muchas veces del consciente, o sea, estamos hablando de que hay algo ahí que no me lleva a renunciar a eso. Exacto. Entonces, ¿qué ganamos con estar ahí? Sí. ¿Qué ganamos con estar en ese lugar y en esa posición? ¿Qué ganamos con no poder renunciar, con no aceptar una castración? ¿Sí? Y ahí hay ganancias. Sí, por supuesto. Así es. Y costos. Y costos. Y costos, efectivamente. Sí. Qué difícil también hablar de los costos hoy en día, ¿no? Y de las consecuencias y todo esto, aceptar que hay... Que existen. Que existen y que son reales, porque también pues yo no quiero tener ningún precio por lo que haga. Quiero vivir en el pleno placer, en el goce absoluto muchas veces, sin tener que ejercer ningún esfuerzo. Sí, que a lo mejor es difícil explicar muchas veces el costo yo pensaba de que algo se vaya cayendo, ¿no? De que un aparato psíquico se me fue la palabra ahorita. Desorganizando, desmoronando. Pues sí, que se vaya... Vamos asociando desmantelando libremente. Se había echado a perder, es que no tengo en la cabeza la palabra. Pero que al final ese es el costo también de este tipo de camino, de los caminos fáciles. Sí. Que el aparato psíquico se empobrece. Sí, se empobrece. Sí. Mira, por algo me fui por otro lado. Y no es, aparentemente no hay consecuencia, pero sí la hay. Sí, exacto. Y se ve en la vida cotidiana. Sí, caray, eso sí, bien importante. Sí. Oigan, ¿qué creen? Pues ¿Qué? ahora sí que entrándole a la castración. Ok. Estamos llegando al final del Ay, no programa. vamos empezando apenas. Se acabó La el discusión programa. apenas empieza. Por eso nos vamos al Congreso. Exactamente, para seguirle ahí. Oigan, si me permiten voy a dar unos últimos anuncios, Sí. pero me gustaría que fueran pensando con qué les gustaría cerrar el programa. Ok. ¿Sí? Bueno, pues por acá recordarles que contamos con la clínica José Sayago, que ya saben ustedes que hay trabajo tanto en línea como de manera presencial, que tenemos todavía estas 4 sesiones gratuitas para quien necesite de manera urgente el apoyo, que nada más tiene que comentar que lo escuchó en el podcast de La Cura por la Palabra.
y anunciarles nuestro próximo simposio, que ya lo mencionó por acá Manuel, bien importante. Es nuestro simposio número 38 y va a ser el 28 de febrero y el 1 de marzo, para que vayan por ahí apartando su lugar. Hay todavía algunos descuentos por grupos para que por ahí vean ustedes la promoción. Y de giveaway, que se pueden ganar. El primer lugar es una entrada, un termo y una revista. El segundo es media entrada, un termo y una revista. Y el tercero no me acuerdo. Okay. Pero por ahí está en el Facebook. Bueno, pues para que revisen de pronto, sí, también eso. Y bueno, recordarles que el título es Produciendo el inconsciente en el encuentro analítico, exacto, que es un poco de lo que fuimos hablando acá, ¿sí? Exacto. Y bueno, pues también recordarles que todavía hay apoyo para los afectados por el huracán Otis y los afectados por la situación en Culiacán, ¿sí? Entonces, hay 8 sesiones gratuitas para estas personas. Nada más, métanse por ahí a la página de la APG, de la Cura por la Palabra, para que vean ustedes cuáles son los requisitos para poder acceder a este tipo de descuentos. Y bueno, recordarles también la venta de revistas que tenemos acá en la APG con un precio de 200 pesos. Ya saben que tenemos artículos bien interesantes, bien actuales. Y hay también 5 libros. Locura, enfoque multidisciplinario, la mujer desde la antigüedad hasta nuestros días, nuevos paradigmas de la mujer y psicoanálisis latinoamericana en tiempos de pandemia, todos ellos compilados por nuestra querida Olga Varela con un costo de 150 pesos. Y finalmente está Psicoanálisis, ética y poética de una profesión, de la autoría de Olga Varela con un costo de 300 pesos. Y bueno, les recuerdo los teléfonos de aquí de APG, es el 33 31 21 53 91. Y ahora sí, pues con lo que gusten cerrar. Hijos, qué bonito es pensar que existe la posibilidad de encontrarnos en un espacio con alguien que me va a poder escuchar, que le va a poder dar voz sin tanto problema, pues, en una sesión, darle voz a ese diablito, a ese angelito, con la posibilidad de apostarle a que mi vida pueda ser diferente. Que mi inconsciente pueda pujar siempre del lado de la vida, en la medida de lo posible, y poder hacer frente a los dolores de la vida, pues, ¿no? Sí. Y encontrar, pues, en esto, pues, el amor, ¿no? Y la posibilidad de trabajar y estar en el mundo, al menos de una manera distinta. Nada más. Muy bien. No, pues muy lindo. Yo pensaba que si alguien se interesa o se pregunta algo sobre sí mismo o se vio identificado en algo de todo lo que hablamos hoy, exacto, pues que está la clínica, están los tratamientos psicoanalíticos y que son unos pues muy lindos espacios, como va diciendo Manuel, para encontrar nuestra propia verdad. Así es. Bueno, pues muchas gracias Manuel, por haber estado acá con nosotras. Y bueno, pues agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis y siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Y un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan cada martes aquí en el programa. Y nos vemos el próximo martes 4 de febrero con un tema muy interesante, el castillo vagabundo. Construir un proceso analítico, con la candidata psicoanalista Estefanía Contreras. Pues muchas gracias a todos y acá nos vemos.